Buenos días. Vamos a presentar el producto final de MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Es un compilador que busca resolver estos problemas relacionados a movimiento rectilíneo uniforme. Este, Mi grupo está conformado por Jorge Briceño, Coalber Ramírez y mi persona, Paul Barreto. Yo les voy a comenzar a hablar sobre el Lexer, ¿sí? El, el Lexer es un generador es un analizador léxico, ¿sí? El Lexer es una versión de software libre de, de este analizador y fue desarrollado, por ejemplo, para, para analizar, ¿sí? Eh, Token a token, eh, analizar ciertas palabras que vamos a reservar y pues también comprender una serie de símbolos para determinar si están definidos o no están definidos. Este Lexer fue desarrollado a mediados de 1987, ¿sí? Y puede ser utilizado de manera sinérgica con el Jack o con el Bison. Por eso que cuando decimos Flex y Bison, en nuestro caso como estamos bajo Cool, estaremos usando Flex y Bison de forma sinérgica. Y también estos dos, de Jack y Bison, están bajo POSIX. Y pues vamos a empezar a explicar un poco sobre nuestro Lexer, el Lexer que tenemos para el compilador que resuelve problemas de MRU. ¿Sí? En esta parte tenemos los include. En este caso estamos utilizando el lenguaje tipado C. Entonces tenemos que incluirlos para poder aprovechar sus funcionalidades. Tenemos la opción aquí No UU Wrap. Tenemos una función void que es el UU Error. ¿Sí? Esto es muy importante definirlo ya que esto nos va a permitir arrojar errores eh, por consola. Este, por consola para que determinemos que hay ciertos tipos de errores presentes y no podemos utilizar este no podemos utilizar esas escrituras que estamos realizando. Entonces vamos a aplicar aquí rapidito. Aquí tengo, sí, para que me reconozca con el UUVal y nos retorne una serie de números, ¿sí? O sea, para que los reconozca. También tengo aquí positivo, negativo, multiplicador, divisor, tengo el exponente, tengo el de igualdad, que es muy importante para darle una equivalencia a una variable que yo quiera, que yo estoy declarando, por ejemplo. Por ejemplo, var a igual a 1, ¿sí? Me está funcionando porque estoy utilizando la igualdad. Estoy usando su propiedad de que esto da asignale a esto, por ejemplo. Sí, tengo acá los paréntesis. Tengo estas palabras acá reservadas que son importantes para agregar una extra funcionalidad al compilador. Tengo a pi, tengo a gravedad de la Tierra, tengo a la gravedad de la Luna y tengo a Dimorphos, que es un pequeño asteroide de un sistema binario que lo agregamos como un adicional. Sí, ya veremos qué resulta de eso.
Sí, tengo aquí a Pau, tengo a coseno, a seno, a tangente y tengo etcétera. Tengo a Celsius, a Fahrenheit, a Celsius, kilómetros a metros, metro a kilómetros y tengo a bar, que es una palabra reservada, para poder asignar, ¿sí?, una palabra a un entero. Por ejemplo, puedo asignarle un valor entero a una palabra que yo quiera reservar como tal. Por ejemplo, yo puedo decir que b es igual a 10, var b es igual a 10. O sea, que cuando yo invoque a b, pues me dé que me arroje como resultado un valor de 10, ¿sí? Un entero 10, por ejemplo. Entonces, ya veremos cómo utilizar eso en un ejemplo, ¿sí? Tengo también esta partecita, el UUval, es el index, que me va a retornar variables. Van a retornar variables. Pueden ser low case, upper case, y pueden ser números de 0 a 9. ¿Sí? Tengo un salto de línea, es un en offline. Tengo aquí un puntico que es bastante importante saber qué hace este puntico, porque este es un UU error. Esto es un símbolo sin definir, o sea que si yo utilizo un símbolo que no tengo en mi repertorio del Lexer, pues me va a arrojar un error y me va a decir que es un símbolo sin definir, ¿sí?, por consola. Entonces pasemos a explicar un poquito el parser para darle el pase a mi compañero Jorge, sin antes darles un pequeño, mostrarles un pequeño ejemplo por consola. Vamos a estar preparados acá. El parser, bueno, tiene los mismos include, ¿sí? Es importante manejar esto como cabecera. Tengo aquí un double extern, tengo un extern in. Esto es un set de variables, estos para agregarle funcionalidad como de un tipo de caché, ¿sí? Yo quisiera almacenar n variables para usarlas n veces durante una ejecución del compilador. Mientras que esté ejecutando el compilador, yo podré invocar n veces las variables que tenga. Por ejemplo, var a igual a 10. Bueno, ese var a igual a 10, cuando yo invoque a, pues lo voy a poder invocar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, n veces, ¿sí? Tantas veces como yo requiera aplicarlo en una fórmula más específica, más definida, ¿sí? Ya veremos un ejemplo. Vamos a esta parte le toca a mi compañero Jorge. Vamos a inicializar el compilador, ¿sí? Ya va. Ajá. Tengo, tengo aquí una tabla, ¿sí?, de posición final, de velocidad promedio, de time encounter y de alcance, de tiempo de alcance, ¿sí? Entonces vamos a hacer una calculación, un cálculo. Entonces yo tengo que x es igual a x sub 0 más b por t, ¿sí?, para posición final. Y tengo abajo que la velocidad promedio es igual a delta x sobre delta t. Vamos a hacer ese, ¿sí? Vamos a decir que var delta piso x es igual a 10 metros, ¿sí? Ya lo tengo. Entonces cuando yo invoque a delta x, pues me va a dar 10. Muy bien, ya lo tengo. Lo puedo invocar cuantas veces yo quiera. Gracias al mentap, pues lo tendremos almacenado, ¿sí?, en su indexado. Entonces tenemos var, tengo a delta x, vamos con delta piso t, vamos a darle 5 segundos, es igual a 5,
y ya lo tengo. ¿Sí? Ya puedo decir que mi velocidad promedio es igual a delta piso X entre delta piso T. Eso me tiene que dar 10 entre 5, 2, y nos da 2. ¿Sí? Ahora cuando yo invoque a la velocidad promedio, pues me da 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Tengo también aquí, mira, yo estoy aquí invocando funciones específicas, extras, constantes, que me pueden arrojar un dato. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra aproximada, la gravedad de la Luna, por ejemplo, perdón, ahí está, un 1.62 metros sobre segundos al cuadrado. Y adimorfos, que es el pequeño asteroide, le calculamos, nos da como resultado la velocidad orbital promedio en metros sobre segundo, que es 0.17 metros sobre segundo. Entonces le daré el pase a mi compañero Jorge. Ahora, continuando con la explicación de nuestro compilador, vamos a explicar un poco de lo que es el analizador sintáctico. Nosotros hemos definido dos arrays de manera tal que podamos hacer la funcionalidad de que el usuario al momento de definir una variable pueda acceder a ella en un momento, en el momento en el que lo necesite, más adelante en la ejecución del programa. Por ello tenemos un array que guarda los valores que van a tener estas variables que declara el usuario y otro que va a tener el nombre de dichas variables. Aquí estas son algunas funciones que nos permite usar Flex y que nos dan acceso a ciertas funcionalidades. Y ahora podemos hablar un poco de lo que es la unión. Bueno, por defecto la variable yval, que es la que utiliza Flex para enviarle a Bison los valores semánticos de los tokens, generalmente es del tipo int. Pero nosotros necesitamos definir algunos valores, algunos tipos de datos que nos van a ser útiles para representar la información. Entonces, por ejemplo, un token del tipo identificador tiene un valor semántico de tipo char, por ejemplo. No es nuestro caso, nosotros tenemos datos del tipo int y double que nos van a servir para realizar las operaciones matemáticas y que nos van a permitir representar los números flotantes que son muy comunes por ejemplo, en los cálculos que nosotros vamos a realizar. Por otro lado tenemos los tokens. Los tokens se utilizan para definir los símbolos no terminales de la gramática. Y aquí podemos ver que le podemos asignar el tipo de datos que ese token va a devolvernos. Entonces los tokens que nosotros hemos definido son los number para los numéricos, paréntesis izquierdo y derecho. Tenemos aquí los operadores matemáticos, tenemos también un par de constantes que definimos para pi, para la gravedad, inclusive para la gravedad de la Luna. Aquí tenemos algunas otras operaciones matemáticas como por ejemplo la potencia, la raíz cuadrada, las funciones trigonométricas que pueden ser muy útiles. También tenemos conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit y viceversa, y también de metros a kilómetros y viceversa. Tenemos nuestro token para las variables reservadas de nuestro lenguaje, y aquí tenemos un token que permite definir al usuario variables con su propia nomenclatura, con su propia definición. Tenemos el token que permite el end of line, que señaliza un final de línea. Ahora tenemos los tipos. Los tipos representan por convenio principalmente estos tokens se escriben en mayúsculas ante los tokens anteriores, lo que representan los axiomas de nuestro lenguaje. Y en minúscula podemos escribir los tipos. Los tipos se utilizan cuando se han hecho la declaración en la unión, ¿verdad? Para especificar múltiples tipos de valores. También nos permiten pues declarar los tipos de símbolos que son no terminales. Más abajo
lo vamos a ver. También tenemos aquí la precedencia de los operadores, donde el que está al final tiene mayor precedencia y el que está al principio tiene menor. Ahora, cuando ejecutamos el programa, cuando ejecutamos nuestro compilador, tenemos aquí diferentes en nuestra gramática, que en esta gramática está incluida el análisis semántico, dado que existen operadores que toman el valor de ciertos valores en cierto orden, y si esos valores no están correctos en el orden en el que se asignan, entonces esa expresión que está siendo analizada pues no tiene sentido dentro de nuestro lenguaje y un error se produce por pantalla. Entonces un cálculo puede ser una expresión, o puede ser una función, o puede ser una asignación. Aquí tenemos las constantes que cuando yo las solicito con el siguiente nombre, ellos me generan un valor. Ahora tenemos las expresiones, aquí tenemos las sumatorias, tenemos los números, que yo puedo aquí asignar un número a una variable. Tenemos las variables, las constantes, las funciones y las expresiones matemáticas que nos permiten realizar cálculos. También aquí tenemos la definición de las funciones trigonométricas, las trigonométricas hiperbólicas, la raíz cuadrada. Y tenemos las funciones trigonométricas comunes. Todas estas funciones están definidas en otro archivo que veremos a continuación. Tenemos la definición de las funciones hiperbólicas. Tenemos la función que nos permiten hacer las conversiones de temperatura, de distancia. También tenemos aquí las asignaciones que requieren de la siguiente estructura para que tenga sentido. Una variable reservada, una palabra reservada en nuestro lenguaje, que para definir variables es var. Tenemos aquí el nombre de lo que sería el nombre de la variable. Aquí tendría que ir, el usuario debería indicar un igual de manera tal que eso se iguala a una calculation, que una calculation puede ser lo que, como había mencionado antes, un llamado a una expresión, una asignación a una expresión, llamada una función o una asignación. Entonces aquí tenemos los placeholders, que toman el valor de esto que el variable, de estos valores que el usuario está indicando por pantalla. Este $2 se refiere a la variable, al nombre de la variable que le da el usuario, y el $4 se refiere a la calculación o a la expresión que está siendo asignada. El main es el punto de entrada de nuestro programa, y el error es una función de flex que nos permite mostrarle al usuario errores si es que los ha cometido. Entonces aquí tenemos el archivo memtab.h que nos permite realizar o darle la funcionalidad a nuestro compilador de tener memoria, de manera tal que si variables o cálculos se han realizado anteriormente, se pueden acceder nuevamente más adelante. Tenemos un array que guarda el nombre de las variables, un array que contiene el nombre de las variables para saber si han sido registradas, ya que los lenguajes de programación generalmente no permiten la reasignación de variables. Tenemos también un contador que nos permite saber cuántas variables han sido definidas, y un array que permite guardar el valor que va a ser asignado a dicha variable. Esta función de aquí nos permite agregar una nueva variable, el nombre de una nueva variable al array de variables, y tenemos una función que nos permite asignar un valor a una variable dentro de nuestro array. Y por aquí al final tenemos lo que son las funciones que nos permiten hacer las conversiones. Por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit nos recibe un valor en Celsius y nos retorna la conversión. Y lo mismo sucede para la conversión en Fahrenheit, la conversión en kilómetros y la conversión en metros. Y con esto finalizamos esta presentación. Gracias.